Cuando yo no logro entender algo porque tengo un déficit de atención, de alguna manera se crea en mí una pobre información, una información de alguna manera insuficiente. Si yo llevo mi déficit de atención a la adultez, mi sistema de percibir va a estar limitado, mi sistema de interpretar va a estar limitado, mi sistema de entender va a estar limitado. Todas esas limitaciones van a crear en mí un modelo que tiene un montón de sesgos, prejuicios, limitaciones, presunciones. Quedamos, ¿verdad?, sobre la mesa lo que es ya cuando, bueno, no se detectó cuando pequeño, no se trabajó. De se heredó cuando grande. Y ya entonces, ya cuando estamos más grandecitos, como quiera, continuamos con él, o no lo hemos trabajado, o nos acostumbramos también. Claro, esto es una de las ironías de la vida. Normalmente quien hereda son los pequeños en nuestras vidas, o nuestros hijos, o los que vienen detrás de nosotros. El déficit de atención se hereda al revés. Cuando niños no lo tratamos, entonces de adulto le heredamos. Okay. Se nos nota. O sea, lo recibimos, pues, había estado ahí, no se trató desde niño, no se dio las herramientas adecuadas para superar por lo menos aquellas limitaciones que suponían un proceso de déficit de atención. Y no es por nada, si no lo superaste, pues cuando adulto lo vas a heredar. Sí. Es al revés. Y a lo mejor puede ser un desafío para la persona y no ha detectado dónde está la raíz de la cosa. Sí, ¿verdad? Has dicho una expresión clásica, y bienaventurado eres por eso. Que entonces cuando vas creciendo hay un desafío mayor para ese individuo que está creciendo con un déficit que no ha podido describir, atender, reconocer o identificar, y que de alguna manera lo va a llevar. Por lo tanto, cuando tú comparas a la persona normal con, vamos a poner este joven que tiene una vida normal, con uno que tiene un déficit que no lo atendió, pues naturalmente el que tiene el déficit tiene mayor desafío y tiene mayores retos. ¿Por qué? Porque su sistema atencional sigue de alguna manera afectado, reducido y no se da cuenta. Y es natural que entonces va a tener limitaciones en lo que percibe, en cómo percibe las cosas. Va a tener limitaciones en su entendimiento. Porque ya se supone, y claro, en un niño no se pretenda que no lo entienda todo. Pero en un adulto, lo que se llama entender, pues el parámetro es mucho más alto para que pueda tener una vida balanceada. Y por lo tanto, si tú eres adulto, tienes un déficit de atención, o sea, pobres capacidades atencionales, pues naturalmente tu margen de entender algunas cosas de la vida van a ser limitadas. Y naturalmente, pues entonces tienes un pobre sistema de entendimiento. Entonces, algo que sucede, y esto lo digo, wow, con asombro, cuando yo no logro entender algo porque tengo un déficit de atención, de alguna manera se crea en mí una pobre información, una información de alguna manera insuficiente, y yo le voy a poner mi interpretación con mi pobreza de entendimiento. Es triste porque al ser limitada lo puede hasta tergiversar. Claro, tergiversa o no logra entenderlo, y naturalmente las emociones toma están. otra percepción. Esto. O fue que parte de la información no la pudo procesar de forma adecuada, y por no lo tanto, solamente atender, sino cómo se procesa. Claro. Por ejemplo, si yo llevo mi déficit de atención a la adultez y allí estoy todavía con mi déficit de atención, mi sistema de percibir va a estar limitado. Mi sistema de interpretar va a estar limitado. Mi sistema de entender va a estar limitado. ¿Lo notas? O sea, soy un adulto con esos procesos limitados. Mi capacidad de analizar va a estar, claro, de alguna manera afectada. Y por lo tanto,
todas esas limitaciones van a crear en mí un modelo de representación, la realidad, que tiene un montón de sesgos. Y cuando digo sesgo, lo digo en el sentido correcto. Prejuicios, limitaciones, presunciones, porque yo le pongo emociones mías también al asunto, y de momento me voy a dar cuenta que tengo pobres recursos intelectuales, pobres recursos de poder entender unos asuntos de mi realidad, y voy a tratar, naturalmente, tengo 25 años, y voy a tratar de entender la vida desde mis pobres concesiones. Pues es natural que sea más propenso y tenga un margen mayor a cometer errores. A cometer errores, y donde más se cometen, claro, esto es en las relaciones. Porque, claro, tú te estás relacionando con esa esposo, esposa, novio, persona que viene a ser parte formativa de tu vida en las relaciones. Y claro, vas de alguna manera a malinterpretar, a distorsionar esa misma relación. Y en efecto, dígame, una relación que yo someramente o superficialmente tiendo a juzgar, pues claro, se va a formar una problemática entre la pareja, ¿lo nota? Entonces, de alguna manera... Pero eso es porque también ha hecho un hábito incorrecto de no tener la información clara para juzgar. Claro, no la tiene completa, no la tiene clara. No es que no tenga la capacidad de poder tener la información, es que la déficit de atención lo ha ido distrayendo y no ha acumulado la información completa para entonces, juzgar. Cuando tú paras, y esto es un clásico que a veces los profesionales hacemos, tú paras un hombre de 25 años que ha tenido toda la información posible a la mano para poder funcionar adecuadamente. Y lo pones al lado de uno que ha tenido déficit y que ha tenido pobre capacidad de analizar, pobre capacidad de interpretar. Pues obviamente, ¿quién va a ser más próspero? ¿Quién va a poder avanzar mejor adecuadamente en la vida? El que tiene el recurso, lo nota. Porque más juicio, tiene más juicio, más capacidad, juicio. y eso, ya claro, eso se traduce en más madurez emocional. También. Se traduce en más paciencia, se traduce en mayor entendimiento de no ver las cosas de forma inmediata. Y aclaro, el que tiene el déficit de atención, una de las grandes problemáticas es que tiende a la inmediatez. La inmediatez, esto reaccionó, esto está pasando de momento, y se tiró con todo. Ay. Con todo y tenis, como dice el Íbaro, se tiró con todo y tenis. Sí. Ante un evento que está suscitándose de forma inmediata, de forma cuando en la realidad, si lo pensabas mejor, pero no tenías la capacidad de pensarlo mejor, no tenías las destrezas, las habilidades de la razón o de razonar y analizar, que mire, eso es temporero y vamos a... Claro, pues entonces se forma toda una crisis por un asunto de meramente inmediatez, ¿lo nota? Pues claro, pues entonces ahí el déficit está haciendo estrago, ahí el déficit está teniendo protagonismo de alguna manera, y aclaro, quien no logra entender algo se pone tenso, se pone nervioso, se pone estrésico, y la emoción se va a disparar. Y cuando digo la emoción de la frustración, la emoción del coraje, la emoción del enojo, la emoción de la desesperanza. Lo domina. Claro, porque la emoción se están abriendo pasos. O sea, como ser humano. Le está dando prioridad a esas emociones. Y la prioridad lo que hace es que lo invade y lo secuestra. ¿Me sigue? Okay. Pero me imagino que entiendo lo que dice, que después se deja dominar por ella. Sí. Claro, porque se deja dominar en el sentido de que vino una vez, 3 veces, 7 veces, 10 veces, y después que las emociones, la que sea de turno que te secuestró, ha tenido incidencia continua, se forma en hábitos, se forma en una costumbre, se forma en un parámetro. Claro, que se pudo haber atajado desde el principio, porque mira, entendí las cosas de esta manera. Por lo tanto, el déficit de atención tiene una problemática en la calidad de la persona, de su proceso, y aclaro, humano, de sus procesos de relaciones. Y tengo que decir
quisiera no tener que decirlo. Y en sus procesos espirituales. Sí, claro. Sí. Porque claro, como el proceso de adorar a Dios, de buscar a Dios, siempre supone que es en espíritu, que son procesos abstractos, que son procesos intangibles, que no son procesos visibles. De hecho, claro, yo busco a Dios, pero eso no está sujeto a mi sensorialidad. Cuando digo mi sensorialidad me refiero a mis sentidos, lo nota. No lo proceso por ese punto, porque Dios no lo veo, Dios no lo toco, Dios no lo palpo, Dios no lo huelo, lo nota. Dios lo creo. Y por lo tanto, mi proceso intelectual de analizar, de interpretar esa relación con Dios, obviamente está pobre, porque tengo un déficit de atención. Wow. Entonces, por lo tanto, hasta mi propio entender a Dios y mi propia cristiandad y los propios valores y principios de lo que eso supone, quisiera no tener que decirlo, insisto, pero se va a afectar. Se va a afectar. Claro, y quiero dar este toque. Yo conozco al Señor que sabe tomar 5 panes y 2 peces, algo pequeño, y darle de alimentación a 5,000, y darle de alimentación en otro escenario a 4,000. ¿Qué me está queriendo decir esas circunstancias en que Jesús obró? Que aún lo pequeño yo puedo cogerlo en ti Santo. y hacerlo grande. Por lo cual yo creo, y vamos a virar la tortilla en el diálogo. ¿Qué les parece? Virar la tortilla en el diálogo es, ok, tengo déficit de atención, tengo unas limitaciones, pero porque esas limitaciones y esos déficits no los pongo en las manos del Señor. Los pongo en las manos del Dios que sabe tomarlo poco. Claro. O sea, y transformarlo. El proceso es entonces detectarlo y reconocerlo y ofrendarlo a Dios. Si fuera algo y trabajarlo también, claro, es parte de nuestra trabajarlo humanidad. Y lamento tener que decir esto. Yo en una ocasión estaba dando una conferencia en una congregación hace muchos años atrás y toqué este tema. Y ahí está la congregación frente a mí, el pastor estaba hablando hace como 10 años atrás y nunca se me olvida este detalle. Tocamos este tema, es uno de los tópicos que era para la congregación. Y yo le describo las 5, 8, 6 condiciones que requería un déficit de atención en adultos. Y le pido, los que están aquí, que eran como 40, yo le digo, levanten la mano, de acuerdo a esta descripción, que ustedes son adultos, ¿cuáles de ustedes creen que tienen déficit de atención? De acuerdo a estos parámetros. De los 40, 28 me levantaron la mano. Santo. 28. Lo que estoy queriendo decir es que el déficit de atención está metido en la iglesia. Sí. Claro. O sea, forma parte de la naturaleza intrínseca, naturalmente, de la vida cotidiana de fe y eclesiástica. Y por lo tanto, pues entonces la pregunta es, en la medida que ese déficit no se atendió, no se comprendió, ¿en qué medida la efectividad, la maximización de la tarea de la iglesia, la misión de la iglesia de autosanarse ella misma para poder sanar a los demás, entonces no se podía cumplir? Wow. Vamos a parte 3. Sí. Vamos a parte 3. Sí, para verlo en detalle de todo eso. Claro, porque si esa es nuestra realidad, fuera y dentro de la iglesia, que correcto. a lo mejor en niveles, ¿verdad? Unos niveles un poquito más pequeños, otros niveles más grandes. El mío es avanzado. Entonces, bueno, pero el punto es que reconocer y herramientas para ir trabajándolo, que hay gente que no trabaja con eso. O sea, no reconoce y no trabaja. Entonces, de alguna forma, como usted bien ha explicado, afecta mi relación con Dios y afecta mi relación en todo lo que me desenvuelvo, porque no puedo hacer un juicio correcto, porque no puedo desempeñar todo mi potencial. Aún Dios queriendo en ese proceso, hay una obstrucción en el proceso que no estoy dejando que Dios obre. Tengo una palabra de esperanza poderosa para cerrar. Muy bien. Escuchen esto. Y esto le va a impactar a todo el mundo. Este servidor, yo soy el doctor Héctor Colón Santiago. Yo tengo déficit de atención. Desde siempre lo he tenido. Por eso fue que me colgué en todos los grados escolares, cuando en la escuela elemental, en la vida. Pero cuando me convertí al Señor,
a mis 16 Gracias. años, que a los 19 él me llama. Y yo le dije, ¿cómo tú vas a orar conmigo? Mira mis limitaciones, mira mis lagunas, mira mis deficiencias. Y ahí entendí que mis lagunas, mis deficiencias puestas en las manos del Señor. Y ¿sabe una cosa? Las puse en las manos del Señor. Y Él no las quitó. Ahí están como aguijón en la carne. Pero lo que comprendí, y esto quiero darle esta palabra final de esperanza, no es si tienes poco, es que lo poco que tengas, ponlo Otra en las vez, manos ¿qué es del lo que Señor. tienes en tu mano? Es que, mejor dicho, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Ponlo en las manos del Señor, porque aún lo poco bien puesto en las manos del Señor, Él obra con eficacia y mira hasta dónde me ha llevado. Adiós, Y todavía me he hecho la prueba ya 2 veces de déficit y sigo reportando positivo, porque sí tengo unas limitaciones, pero esas pocas que tengo no las cojo para que el mundo me las secuestre, para que las crisis de la vida hagan fiesta con ellas, sino las pocas capacidades que tengo las he puesto en las manos del Has Señor. sido estratégico contigo mismo. Sí, y conmigo entregando mismo. las manos del Señor. Correcto. Y por lo tanto, lo poco que tengo, Él lo usa completamente al 100%. Así que yo, y aclaro, yo me hice el tiempo atencional, yo duro 7 minutos. Aclaro. Mi proceso atencional dura 7 minutos porque lo cogí por el reloj, hice las muestras, hice todo el proceso. Y digo, Señor, tú en mi vida lo has hecho todo de 7 en 7.